Ahora toca ver el tema de mol. El mol es una unidad del Sistema Internacional de Unidades que nos va a indicar cuántos átomos, moléculas o iones están presentes en una muestra o en una cantidad de determinada materia. Entonces, al igual que otras unidades del Sistema Internacional, va a tener un valor. Por ejemplo, un litro va a tener siempre 1000 mililitros. Nunca va a cambiar ese valor. Si varía, ya no se consideraría un litro, ya es más o menos cantidad que un litro. Esa misma lógica sigue esta unidad que estamos viendo, que es el mol. El valor de esta unidad es 6.023 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Esta cantidad, por ende, es constante. Se va a conocer también como número de Avogadro o constante de Avogadro, en honor al científico que descubrió esta proporción o esta relación. Entonces, este número va a estar dado porque es la cantidad de átomos presentes en 12 gramos de carbono 12. ¿Por qué se utiliza el carbono? Bueno, es uno de los elementos, si no más abundantes del universo, sí es uno de los principales en el planeta Tierra. Es la base de la vida orgánica que nosotros conocemos, incluyéndonos, obviamente. Nosotros podemos calcular el número de moles a partir de una cantidad de masa expresada en gramos de cualquier sustancia. Lo vamos a calcular dividiendo la cantidad en gramos de esa sustancia sobre su masa molar. Entonces, primero que nada, vamos a aprender a calcular el número de moles con esta fórmula que les estoy presentando aquí, donde N representa justamente el número de moles. Y después veremos la relación de moles con la cantidad de átomos o moléculas presentes en una muestra. Entonces, tenemos este primer ejercicio que nos dice cuántas moles de nitrato de potasio hay en 2.5 kilogramos de este compuesto. Primero que nada, tenemos que calcular la masa molar. La masa molar es la masa de este compuesto. Si ustedes buscan en sus tablas periódicas, van a encontrar la masa atómica de cada elemento, del potasio, del nitrógeno y del oxígeno. Son los números reportados con número decimal. Por ejemplo, la masa del potasio, si ustedes la ubican en su tabla periódica, valdrá 39.09 unidades de masa atómica. Entonces, eso es lo que quiero que identifiquen en su tabla periódica para poder realizar el cálculo de masa molar. Ahorita lo vamos a realizar. Vamos a desglosar nuestro compuesto en nuestros elementos que lo están formando. En este caso, potasio, nitrógeno y oxígeno. Vamos a ver cuántas veces está nuestro elemento y lo vamos a multiplicar por su masa atómica. En este caso, el potasio en la fórmula se encuentra una vez, al igual que el nitrógeno, y en el caso del oxígeno se encuentra 3 veces. Si ustedes ya ubicaron las masas molares, para potasio tiene un valor de 39.09. Para el caso de nitrógeno, 14.00. Y para el caso del oxígeno, 15.99. Vamos a estar tomando cifras con con 2 unidades después del punto decimal. Si ustedes gustan redondearlas, por ejemplo, 15.99 a 16, también es válido. El resultado va a ser a lo mejor variar por unos cuantos decimales, pero va a ser correcto. Entonces, todo esto lo tengo que multiplicar. Si yo multiplico estas primeras dos cifras por 1, voy a obtener el mismo resultado. 39.09 para el potasio, 14.00 para el nitrógeno, pero para el oxígeno voy a tener un resultado de 47.97. Por último, tengo que sumar estas tres cantidades para obtener la masa molar del nitrato de potasio. En este caso, suma 101.06, las unidades gramos sobre mol. Muy importante. Ahora,
El problema nos pregunta cuántas moles de nitrato de potasio hay en 2.5 kilogramos de este compuesto. Si ustedes recuerdan, la fórmula para calcular el número de moles nos dice que tenemos que tener gramos de sustancia sobre la masa molar. La masa molar ya la calculamos. La cantidad de sustancia es 2.5 kilogramos. Yo tengo que convertir los 2.5 kilogramos a gramos con un factor de conversión. 2.5 kilogramos. Mi factor de conversión sería este. Un kilogramo va a tener 1000 gramos. Entonces, ¿cómo formo este factor de conversión? Dependiendo de lo que yo vaya queriendo. Si yo quiero transformar estos kilogramos a gramos, el kilogramo o la unidad que tengo aquí debe de ir en la parte posterior, perdón, en la parte inferior del factor de conversión para poder cancelarlos, kilogramos con kilogramos y que nos queden únicamente gramos. Hago mi multiplicación porque esto es una multiplicación, 2.5 por 1000 entre 1 me da 2500 gramos. Ahora sí yo puedo aplicar la fórmula de cálculo de moles, que sería mis gramos de sustancia sobre mi masa molar. También se conoce como peso molecular. En este caso, el término que estamos utilizando es masa molar. Sustituido me quedarían 2500 gramos sobre la masa molar que calculé, que son 101.06 gramos sobre mol. Una vez que realizo mi operación, que es una división, voy a obtener un resultado total de 24.73, en este caso moles. Para este segundo ejemplo, tenemos que calcular la cantidad de gramos a partir de los moles. En este caso, nuestro compuesto es el fluoruro de sodio y nos pide que calculemos los gramos en 5 moles. Primero que nada, tengo que calcular la masa molar del fluoruro de sodio. Tengo que desglosar los elementos y las veces que están estos elementos en mi compuesto. Entonces, el fluoruro de sodio está formado por sodio y por flúor. Las veces que están son una y una respectivamente. No hay números que nos indique otra cantidad. Lo voy a multiplicar por su masa atómica que identifico en la tabla periódica. Para el caso del sodio es 22.98. Para el caso del flúor es 18.99. Si yo los multiplico por 1, me van a dar la misma cantidad. Lo único que tengo que hacer ahora es sumar. Tendría un total de 41.97 gramos sobre mol. Ahora, para poder calcular el número de gramos, yo puedo despejar de la fórmula del número de moles o simplemente aplicar un factor. Yo voy a ir de moles a gramos. ¿Cuántos moles tengo? El problema me indica que tengo 5 moles. Yo lo voy a hacer con un factor de conversión. Si ustedes gustan despejar la fórmula, no hay problema, el resultado va a ser el mismo. Entonces, yo tengo 5 moles. Este dato de masa molar me indica que por cada mol de mi compuesto, en este caso fluoruro de sodio, yo voy a tener 41.97 gramos en masa. Entonces, como les mencionaba en el caso anterior, si yo quiero gramos, esa unidad va a ir en la parte superior de mi factor. Entonces, 41.97 gramos y abajo va un mol para poder cancelar unidades. Y lo único que tendría que hacer es multiplicar 5 por 41.97 y voy a obtener un total de 209.85 gramos de fluoruro de sodio. Ahora tocaría ver un ejemplo para cálculo de moléculas en una determinada cantidad de una sustancia. Ya aprendimos a calcular número de moles a partir de gramos y también aprendimos a hacer el cálculo inverso para calcular gramos a partir del número de moles. Ahora toca ver el cálculo del número de moléculas
Y para esto vamos a utilizar ya lo que viene siendo el número de Avogadro o la constante de Avogadro. El orden de cálculo de este problema vamos a partir de gramos hacia moles y posteriormente hacia moléculas. Ese va a ser el orden del problema. Primero que nada, yo tengo que calcular la masa molar de mi compuesto. En este caso es el hidróxido de aluminio. Lo voy a desglosar: aluminio, oxígeno e hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, esos son los elementos que constituyen al compuesto en cuestión. Las veces que está por su masa atómica. El aluminio está una vez, pero en el caso del oxígeno y el hidrógeno están dentro de un paréntesis y fuera de este paréntesis hay un número 3, lo que nos indica que está 3 veces cada elemento en cuestión. La masa molar del aluminio es de 26.98. Si yo lo multiplico por 1 me va a dar la misma cantidad. Para oxígeno es de 15.99. Si yo lo multiplico por 3 me va a dar una cantidad de 47.97. Y para el caso del hidrógeno equivale su masa a 1 multiplicado por 3, un total de 3.00. Sumado me da un total de 77.95 gramos sobre mol. Ya tengo mi masa molar. Y entonces, esta masa molar me está indicando que por cada mol de hidróxido de aluminio va a haber 77.95 gramos. Yo ahora tengo que seguir este orden que les indicaba, pasar de gramos a moles y de moles a moléculas. Voy a partir de los gramos. Yo tengo, o más bien mi problema me dice que tengo 12 gramos de hidróxido de aluminio. Voy a formar un factor. Yo quiero en esta parte eliminar gramos y obtener moles. Para eso voy a utilizar la masa molar. Les recuerdo que les mencioné que la masa molar me está indicando que por cada mol de hidróxido de aluminio yo tengo 77.95 gramos. Entonces eso anoto en mi factor de conversión. 75 gramos equivalen a una mol de hidróxido de aluminio. En esta parte elimino los gramos y estoy obteniendo moles, que es esta parte. Posteriormente voy a calcular moléculas. Si ustedes recuerdan, el número de Avogadro nos dice que una mol va a valer 6.023 por 10 a la 23. Entonces, yo voy a utilizar esta relación para colocarla en el factor. Yo quiero ahora moléculas, por lo que el mol lo voy a colocar en la parte inferior de mi factor y el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23, arriba. En este caso, correspondiendo a moléculas. Yo lo único que tengo que hacer, bueno, aquí se cancelarían los moles, lo único que tengo que hacer es multiplicar 12 por 1 entre 77. Ese resultado lo multiplico por el número de Avogadro, lo divido entre 1 y obtengo un valor total de 9.27 por 10 a la 22 moléculas. Entonces recuerden, el 12 lo multiplico por 1 y lo divido entre 77.95. Doy Enter en mi calculadora o en donde yo esté realizando mi operación. Después ese número o ese resultado lo multiplico por el número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23. Lo divido entre 1 y ya obtengo mi resultado final, que sería 9.27 por 10 a la 22 moléculas. Al igual que en los otros ejercicios sobre cálculo de moles y gramos, vamos ahora a hacer una situación inversa.
Vamos a calcular la cantidad de gramos a partir de el número de moléculas. Entonces, ¿cómo tengo que realizar este paso? Lo vamos a ver también con factores de conversión. Pero primero que nada, voy a calcular la masa de mi cloruro de estroncio. Aquí está el nombre de mi compuesto, no está la fórmula, pero ustedes ya han visto nomenclatura. Entonces sabrán que el cloruro de estroncio, la fórmula química es esta. Entonces se forma por estroncio y cloro. Las veces que esté el estroncio en el compuesto es una, el cloro está 2 veces, lo voy a multiplicar por sus masas atómicas. Para el caso del estroncio es 87.62, para el caso del cloro es 35.45. Este multiplicado por 1 me va a dar la misma cantidad, 87.62. Para el caso del cloro me va a dar 70.90. Los tengo que sumar, me da un total de 158.52 gramos sobre mol. Ahora yo estoy partiendo de moléculas. Tengo 1.5 por 10 a la 23 moléculas. El orden va a ser diferente. Tengo que ir de moléculas pasando a moles y por último a gramos. Entonces, yo estoy partiendo de moléculas. Esto lo tengo que convertir a moles. Otra vez voy a utilizar el número de Avogadro. Una mol siempre va a ser igual a 6.023 por 10 a la 23. Átomos, moléculas o iones. En este caso van a ser moléculas. Entonces formo mi factor de conversión. Yo quiero eliminar las moléculas, por ende el número de Avogadro va a ir abajo. 6.023 por 10 a la 23, que son en este caso mis moléculas, para eliminar unidades y arriba va el mol. Ya estoy pasando esta parte. Ahora yo tengo que convertir esto en gramos. Otro factor de conversión. Si ustedes recuerdan, la masa molar yo la voy a utilizar para este paso. Por cada mol de cloruro de estroncio voy a tener 158.52 gramos. Entonces yo lo que quiero eliminar es mol, por lo que voy a colocar el mol abajo. Y arriba voy a colocar los gramos de la masa molar, 158.52 gramos. Y así ya puedo eliminar el mol con el mol y me quedan mis unidades gramos, que es lo que me pide mi problema, gramos. Voy a multiplicar 1.5 por 10 a la 23 por 1 y lo divido entre 6.023 por 10 a la 23. Este resultado, ya dándole enter, lo multiplico por 158.52 y lo divido entre 1. Y me da un total de 39.47 gramos de cloruro de estroncio hay en esta cantidad de moléculas. Y así es como tendría que resolver este tipo de problemas.